Bueno, después de la revisión técnica del fondo que fue autorizada, por la que fue autorizada el programa económico, hay una muy fuerte expectativa para que el Fondo Monetario Internacional, insisto, esto es una deducción propia, no cito a fuentes porque ya he visto cómo ha funcionado esto en los últimos tiempos. Es inminente, sería inminente un nuevo desembolso de 2.000 millones de pesos. Y esto va a ser importante, de dólares, perdón, 2.000 millones de dólares. Y esto va a ser muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, porque va a tener un encadenamiento con el anuncio del próximo sábado sobre la baja de retenciones. Primero, Malena, me gustaría que pusiéramos en contexto la aprobación de la revisión técnica del fondo que acaba de conocerse hoy mismo. Dale. Bueno, punto número 1. ¿Por qué entender que esto es importante? Básicamente porque esto es, entramos los desembolsos y es para la recapitalización del Banco Central. Es decir, tener el respaldo para lo que es la moneda argentina. Ahora, punto número 2, el elogio por parte de la vocera y también lo que indica ese acuerdo, que tiene que ver con las metas. ¿Por qué te dicen que ahora es distinto? Básicamente porque el gobierno está sobrecumplido en metas. ¿Cuál era la gran duda, en realidad, para algunos economistas? El tema de las reservas. Como lo indicamos, cuando se estableció el programa fue en 2024 y no sabían si el FMI iba a dar la plata suficiente para levantar el cepo. El FMI lo hizo, por eso hoy el punto de las reservas, lo que te dice el gobierno es 25º orden en cuanto a importancia. Bueno, esto es muy importante porque si se encadenan este anuncio de los 2.000 millones de dólares que van a llegar tarde o temprano con los anuncios de el sábado, me parece que desde el punto de vista político, a ver, los 2.000 millones de dólares es, a ver, como diría el gobierno, baja del riesgo Cuca. Voy a citar al presidente. Sí, dice Sabrina. ¿Es correcto? Absolutamente. ¿Es baja el riesgo Cuca? Sí. Es así. Es así. Los mercados están mirando lo que pasa. Bueno. Tienen mucho miedo de eso. Claro que sí. Entonces sería baja del riesgo Cuca. El riesgo Cuca por si vuelve el kirchnerismo, ¿no? Sería, o porque hay dudas. Cambiamos el riesgo país por el riesgo Cuca. Yo creo que nunca mejor definido. Bueno, entonces, riesgo Cuca, por un lado, como dice el gobierno. Y por el otro lado, porque se va a anunciar una fuerte baja de retenciones y esa baja de retenciones no van a ser provisorias, sino permanentes. Aunque no hay detalles, porque se reservan para no matar la expectativa, porque entiendo que el presidente va a entrar en el medio de la pista de la rural, él mismo, el ministro Luis Caputo y Karina Milei. Va a ser así, ¿no, Malena? Exactamente, Luis. Y además lo que vos decías, la alta expectativa que hay del campo. Todos los años, en realidad todos los años, todos los gobiernos, el campo le exige a los funcionarios que haya una baja de las retenciones y ahora vamos a explicar por qué. Porque básicamente el campo tiene que ser competitivo. Compite principalmente con Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Qué es lo que tiene la Argentina? Las DEX, los derechos de exportación, las retenciones que traban la competitividad en Argentina y eso habla de también el ingreso de dólares. El escenario del campo, ¿cuál es? Esto primero que vemos es derechos de exportación, o sea, retenciones a las principales cadenas agroindustriales. Esto está anualizado en millones de dólares. Fíjate lo que fue desde 2021 hacia 2025. Esto es lo que recauda por derecho de exportación el Estado. Vemos esta baja en 2023, tuvo que ver con la sequía, la brecha cambiaria y el tipo de cambio en ese momento. Pero vamos a lo próximo, que es lo que me interesa. Esto es la liquidación del agro. Esto es clave, Luis. Mirá lo que vamos a ver. La liquidación de la agroindustria en el primer semestre, desde el año 2003 hasta el año 2025. Fíjate, es un gráfico de Salvador Vitelli. Récord en 2025. ¿Y por qué? Porque fue el anuncio del primer semestre de la baja de retenciones de forma transitoria en los principales, digamos, granos y de forma permanente, que esto nos estamos olvidando, pero para las economías regionales, por ejemplo, lácteos, por ejemplo, cuero y cerdo. Y vamos a la última, que te diría que esto es la síntesis, porque este es el escenario del campo. A ver, mostrame la pantalla plena, por favor, si la veo bien, dale. Esto es lo que vemos en pantalla, lo que se recauda por provincia a nivel nacional en materia de retenciones. Pero me interesa ver ese gráfico circular,
para poder entender cuando uno le habla a Nación. Fíjate lo que es la recaudación. Solamente lo que el gobierno puede tocar es el color morado más fuerte, porque es los digamos, a nivel no coparticipable, o sea, el 63%. Okay. Pero lo demás tiene que ver con coparticipable, o sea, de impuestos, que depende de las provincias, y también tenés impuestos provinciales. O sea que no toda la responsabilidad es a nivel nacional. Malena, a ver, aquí hay un dato importante. Se decía que por la anterior rebaja provisoria de las retenciones, al campo se le había devuelto 1.700 millones de dólares. Y que acá se le va a devolver mucho más. ¿Cómo se calcula eso? ¿Está dentro de las dimensiones de la expectativa que tiene el anuncio, Malena? Bueno, por supuesto, porque primero hay que entender a qué... acá la pregunta clave es ¿a qué se le va a hacer la baja? O sea, direccionado, ¿es a la carne? Yo no me animo a decirlo porque la realidad es que se filtró mucha información, pero el gobierno te dice esto es de forma permanente y no transitoria. Ahí está la clave. Ok. ¿Qué me decías, Emilia, perdón? Justamente hoy estuvimos recorriendo la rural y estuvimos con el ministro de Economía, estuvimos con Santiago. No me diga que te adelantó cuáles van a ser las bajas. Él dice, yo pensé que iba a ser todas las iba a meter un último momento. Todas las expectativas, y hay muchas expectativas, pero sobre todo hay mucha confianza. Y yo creo que están poniendo muchas fichas en el discurso que va a dar el presidente el día sábado. Lo que sí tengo que rescatar es que el sector nunca tuvo un acompañamiento tan sincero como con este gobierno. Y algo que me decían hoy en una reunión que tuvimos con asesores de la sociedad rural y con enlace legislativo, me decían, Emilia, nosotros con gobiernos anteriores, cualquier medida que tomaban era como que pasaba desapercibido porque no confiábamos. Las exigencias a este gobierno son mucho mayor porque confiamos en que lo que prometen lo cumplen. Y por primera vez están siendo sinceros. Dijeron, no es que no queremos eliminar las retenciones, no es que odiamos al campo como el kirchnerismo lo odiaba. Recordemos que lo trataban de oligarcas y los criticaban a los productores por tener camionetas. Se ve que en su vida pisaron un campo, pensaban que iban ahí a cosechar con bicicletas. O sea, una mentalidad tan mediocre y populista. ¿Vos conocés el campo, el ambiente del campo? Por supuesto, vivo en Salta. Bueno, está bien. Pero, una de las provincias más productivas. Pero por ahí puede vivir en la ciudad. No. ¿Conocés cómo funciona el campo? Por supuesto, ellos están, no solamente que hay muchos factores externos que no dependen de este gobierno, sino que están sujetos a muchos condicionantes, el clima, las plagas, que por ahí la gente no lo ve. Por ahí hacemos nosotros bromas muy del interior, de decir, a muchos creen que vos abrís la heladera y la leche sale del freezer, no sé. O sea, es todo un proceso y factores externos que obviamente necesitan del acompañamiento de políticas públicas de un gobierno nacional que está totalmente comprometido, porque este sector es el motor de la economía del país. Pero lo valoramos. Lo que dice Emilia es fundamental, porque básicamente lo que vimos antes es, si de una provincia el Estado se lleva el 60%, el otro 40 o 30 le queda para pagar los sueldos, para pagar los insumos, algunos dolarizados. Esa es la presión que está dentro del Estado, que obviamente el gobierno lo que quiere es quitarla. Y ese es el contexto que hay que analizar ahora, ¿no? Si sale bien, sabés que Milei va a ser el único presidente que fue ovacionado 2 veces en la rural. Porque la vez anterior lo fue y ahora va a pasar lo mismo. Creo que no hay un presidente que haya sido ovacionado 2 veces en la rural. Algo que destacan es la comunicación directa que hay, no solamente con el presidente, sino con todos sus funcionarios. Esto no pasó nunca entre estos sectores. Hablamos del Estado, de la plata que se distribuye, que las retenciones, todo el mundo está tirando de la manta. Y en la Ciudad de Buenos Aires, hay que reconocerlo, acaban de decidir un curro menos. ¿Para quién? Para el amigo de Luis Gasulla, Juan Grabois. Dale, Luisito, presentalo, por favor. Juan Grabois se quedó con un curro, o perdió un curro menos. Contalo porque está bueno el detalle, por favor. El detalle es buenísimo. Y me sorprende otro detalle, que Grabois hasta ahora no dijo nada, pero no me quiero adelantar. ¿Qué era lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires? Había un convenio que terminó en los últimos días y por eso el gobierno de la ciudad, en la gestión actual, le dio de baja, que decía que ciertas cooperativas o casualidad vinculadas al señor Juan Grabois, el gobierno de la ciudad le tenía que pagar el transporte a los recicladores urbanos. O sea, si vos, reciclador urbano, que venías a trabajar en la ciudad de Buenos Aires y vivías, por ejemplo, 80 kilómetros en Campana, todos los días te pagaba el gobierno de la ciudad el viaje. ¿Cuánta plata era? 6.000 millones de pesos al año. Perdón, y además era una discriminación, porque se lo pagaban solamente a las cooperativas de Grabois y sus amigos, no a todos los recicladores, ¿no? A solo 12 cooperativas que representaban la mitad de los recicladores. Mirá, números, traslados, una caja de 6.000 millones al año. ¿Por qué se terminó ahora? Porque el convenio terminó esta semana. Hoy nos lo explicaba la vocera del gobierno de la ciudad y decía, mirá, si no nos hacía juicio Grabois. Se elimina
se elimina intermediación. 2.000 recuperadores cobraban no del gobierno directamente, sino de la cooperativa de Grabois. Claro, otra vez lo mismo de siempre. Yo digo, cuando nos amenazas con cartas, documentos, habría que decir, muchachos, no se preocupen más, no toquen más la plata, no sean más intermediarios, se acabó. No van a ser sospechosos de currarse la plata para la campaña, como cuando aparecieron tantos comedores fantasma en el medio de la campaña por la precandidatura a presidente Juan Grabois. No van a ser sospechados de nada si devuelven la plata o si no tocan la plata. Pero ustedes no la devuelven la plata, se las tiene que quitar, como hizo en este caso, y muy bien, el jefe de gobierno de la ciudad fue, ¿no? Exacto, sí. Un dato más de este convenio que estaba firmado de los tiempos de Horacio Rodríguez Larreta. Mirá, 6.000 recuperadores organizados en 12 cooperativas. 3.100 recuperadores urbanos pertenecían a, o casualidad, el Amanecer de los Cartoneros, la cooperativa que más plata ganó durante el gobierno de Alberto Fernández, Madre Selva, Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur, todas del movimiento de trabajadores excluidos de Grabois. Y a propósito del Amanecer de los Cartoneros, una cooperativa que te la dejo picando para que me hagas el chiste, Luis, cada vez que la fuimos a buscar no encontramos a nadie. No encontrás a nadie. Cambió su sede misteriosamente. El Amanecer tenía subsidios por $7 millones en el gobierno de Alberto Fernández por el tema de la comida. Abrió 13 comedores, solo esta cooperativa, durante el año final de Alberto Fernández, y recibió 363.000 kilos de comida, y en el último año 2023 otros 218 millones de pesos. Bueno, también tuvo convenios, ¿te acordás de las cooperativas con convenios científicos con el ministro Filmus? Bueno, el Amanecer de los Cartoneros también ganaba convenios allí. Bueno, sigan mandando carta de documentos, muchachos, pero mientras tanto devuelven la guita, ¿no, Recalde? Sí, yo quiero que termine como Juan el Bautista, ¿viste? La cabeza de Grabois arriba de la bandeja, en manos de la justicia, ¿no? Sí, para, querido. Estás un poquito zarpado. No, Recalde, señor, no. se lo merece. Bueno, espera. Para, Okay, robarle a los pobres no importa, es un delito de lesa humanidad, no jodamos. Está bien, si vos le afanás a los pobres, merecés terminar decapitado metafóricamente en la justicia. Diego, hay que descabezar estas organizaciones y hay libertad de ilícitas. expresión. Yo no pienso y no estoy de acuerdo como decís vos. Mirá, no, pero es una metáfora igual, Luis. Viste que apelo a la metáfora. Está bien. Hay que descabezar a la corrupción. No hay que dejar que Grabois tenga nada que ver con la administración, ni de las viviendas, ni de los comedores, ni de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está demostrado que se afana esa guita. Y como dice Diego, se la está afanando a los más pobres, a los que más necesitan. Estoy de acuerdo, entonces, no es un problema con Diego, no adhiero a esa metáfora. Que se haya terminado. No, yo soy zarpado en las metáforas, pero me parece que se la merece. Después pero que se termine, que no haya ninguna, que sean asuntos separados Grabois y la administración de la pobreza, porque queda demostrado después de... ¿Hace cuántos años hablamos de Grabois? ¿15 ya? No, porque es joven, pero está haciendo mal desde hace mucho tiempo. Joven, no son los chicos grandes de la cámpora. Alguien del gobierno me decía una cosa interesante de esto, que Grabois hoy no tiene poder de manifestación, hoy no puede juntar gente. Cuando manejaba los planes sociales, sí, obviamente hasta armaban partidos de fútbol el 9 de julio y nos tenían a todos de rey. Sí. Hoy le sacá los planes sociales y no tienen que los pobres de ir a las manifestaciones, hoy no puede movilizar a la gente. Chapó a la ministra Petovelo por esto que hizo y también chapó al gobierno de la ciudad. Se me está soliviantando mucho esta mesa, pero vi la cabeza de Lucas. Vi a Trebuch, basta robar, o te sacás el saco para hablar o hacemos otra cosa. Vi a Trebuch asintiendo lo que decía Mariano Roa, no se pone ni de acuerdo con él mismo a Trebuch, así que para que asienta algo... Sí, dijiste sí, así. No, el del saco, no sé qué dijo. No, el saco no, otro que está distraído. Vamos al corte. ¿Quién es el director? ¿Quién es el director del vestuario? Roa, Dios mío. Tiene uno con... Mucho desorden, mucho desorden. Bueno, dale, ahora ya hacemos el pase, dale, vamos. Un último tuit de la secretaria de Salud. Compartamos, dale. ATE y el kirchnerismo desfinancian y politizan a la salud pública. La provincia de Buenos Aires debe más de 400.000 millones a los hospitales nacionales de gestión compartida y más de 4.139 millones al Hospital Garrahan. De nuevo, más de 4.000 millones al Hospital Garrahan. Para dimensionar, esta deuda es el doble del presupuesto nacional en vacunas. ATE y el kirchnerismo dicen defender la salud pública, pero en los últimos 20 años la destruyeron, dejando un sistema sanitario en decadencia. Hoy vuelven a hacer lo mismo, usan la salud para confrontar y manipular.
Y además la desfinancian. Nosotros garantizamos la atención de los chicos. Yo voy a decir algo solamente frente a esto y después lo saludo al pelado. Yo no puedo creer como el ministro Kleplach, después de salud, después de este dato, haya tenido el caradurismo de bancar una manifestación pública en favor de los residentes del Garrahan. No tiene nada que ver con eso. Que ponga la plata que debe. Y entonces se va a poner del lado de los trabajadores del Garrahan, de los residentes, de los trabajadores que se quejan con razón o sin razón. No sean hipócritas. Empiecen por no ser hipócritas, ¿no, pelado? Te leí un mensaje, mira, una persona me escribió en Instagram a propósito de lo que vos estabas contando, se llama Patricia, me dice: vivo en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, estamos teniendo problemas en nuestro hospital, es provincial, no hay profesionales que hagan guardia pediátrica, entre otras necesidades. Ayer no pudieron resolver el tema de emergencia con un nenito muy pequeño. Vamos a hacer un abrazo simbólico al hospital. La provincia de Buenos Aires no hace nada, no es solamente el Garrahan. Me cuenta qué es lo que pasó con el nenito. Espero no reservo eso último. Esto es la provincia de Buenos Aires. Claro que sí. Enseguida volvemos. Gracias, Mesa. Es muy divertido todo, muy rico todo. Un placer. Sí. ¿Está bien vestido, Hernán Capielo? ¿Lo bancamos? Sí, lo bancamos. Bien, Capielo. Arroz no entra más, ¿no? Me rebotan el boliche ahora, de vuelta. El Trus Joyero Relojero cumple sus primeros 100 años, siempre acompañando a las familias argentinas. Puede vender tus alhajas, brillantes relojes y antigüedades internacionales. Además, se ofrece un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Vinos de Terroir extraordinarios del Valle de Uco. Conejos Verdes, vinos tan únicos como su creador. Vinos de Terroir extraordinarios del Valle de Uco en Mendoza. Conejo Verde, vinos tan únicos como su creador. Acércate a un local, decimos, para disfrutar hasta un 60% de descuento con envíos gratis. ¿Sos team acá duermo solo? Es tu oportunidad para cambiar tu colchón, ya que todas las medidas de una plaza tienen descuentos adicionales. Además, pagando a través de Mercado Pago, obtenés un 5% extra en 12 y 18 cuotas sin interés. Nunca fue tan fácil descansar en primera clase.